Molt bon dia a totes i tots. Jo soc el Joan Ramon Riera, el regidor de Persones Grans de l'Ajuntament de Barcelona. La veritat és que la sala fa molt de goig d'estar plena, no només de veïns i veïnes de Barcelona, sinó de veïns i veïnes de Barcelona que tenen ganes de participar i de dir-hi la seva. I això és important. Venim tot i que em toca la part protocolària de donar la benvinguda, m'agradaria explicar algunes idees que jo crec que són rellevants del temps que estem vivint i del temps que hem viscut recentment. Aquest mandat, i jo crec que no se li escaparà a ningú, no ha estat un mandat senzill, i encara menys per les persones grans. Aquest mandat que tancarem a la propera primavera és un mandat que passarà a la història per una pandèmia que es van dur molts veïns i veïnes de Barcelona, molts d'ells grans. Aproximadament pels volts de 4.000 persones ens van deixar durant la pandèmia. Moltes d'elles institucionalitzades en residències, i no vull ara rememorar el que vam viure, però tots ho tenim al cap. També és veritat que en aquest mandat no ens hem aturat. I ho vaig dir el dia de l'acte de l'aniversari dels 30 anys del Consell Assessor de la Gent Gran, que una vegada més la generació de ferro ha hagut de demostrar que és la generació de ferro. Amb la seva enteresa, amb la seva resiliència, amb la seva capacitat de tirar endavant. I ara, per sort, jo crec que ja estem en un altre moment. De tot això que hem passat, doncs n'hem après bastant, n'hem parlat força, i crec que ara ja estem en condicions de fer majors passos endavant. O sigui, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, en cap moment vam donar el mandat per perdut. En cap moment vau deixar de ser protagonistes d'aquesta ciutat. I sempre, exceptuant els moments en què estàvem tots tancats a casa, sempre vam seguir endavant i vam tirar endavant amb l'acció de govern. I poso algun exemple. En matèria d'habitatge, tancarem el mandat amb un 30% més d'habitatges amb serveis que com el vàrem començar. L'altre dia vam anar, crec que algú de vosaltres hi era, que vam anar al carrer Puigcerdà a veure uns pisos nous per persones grans al districte de Sant Martí. Doncs n'hi haurà més. Hi ha també els que hi ha en marxa a la Trinitat, i també crec que a Sant Andreu també n'hi ha una promoció. Parlo de memòria perquè no ho tinc aquí. Hem aconseguit fer avenços en matèria residencial i recentment presentàvem amb la consellera, la Violant Cervera, el que ha de ser la nova residència de les Corts. Hem tirat endavant una estratègia que crec que és molt rellevant i que marcarà força la política dels propers anys, que és l'estratègia municipal de lluita contra la soledat no desitjada de soledat no desitjada. Vull dir, una estratègia que creiem que ha de servir perquè ens dugui a un nou empoderament dels veïns i veïnes de la ciutat, dels més grans però també dels més joves, i fomentar la socialització i en definitiva el lliure exercici dels drets, perquè jo sempre dic que els drets de ciutadania s'exerceixen en comunitat. Si no tens la persona davant, la comunitat davant, l'administració davant la qual puguis exercir els teus drets, no serveixen de res els drets. De manera que l'estratègia contra la soledat ens ha de servir per ser una mica més, tots plegats, una mica més lliures. I ara comencem aquesta 6a convenció de les persones, les veus de les persones grans. Una convenció que ja, al ser la 6a edició, ja a poc va agafant tradició. És una, no sé si dir-ho així, una parada i fonda, però és que no és parada i fonda perquè la feina no s'acaba mai, però una petita aturada per reflexionar, per escoltar-nos els uns als altres, per poder fixar l'agenda de treball. I, per exemple, recordo a la 5a edició un dels temes que es va treballar, que es va parlar amb bastanta intensitat va ser la qüestió de l'amigabilitat per les persones grans. És a dir, que Barcelona sigui una ciutat més amiga, més amable, en termes físics també, amb entorns urbans més amables
per les persones grans. I jo crec que això és de les coses que s'han tingut en compte i han fixat i han entrat en la ciutat. O sigui, estem vivint un canvi de model urbà cap a una major sostenibilitat, cap a una mobilitat més, deixem-ho dir, més raonable, guanyant espai pel vianant, no? De manera que l'amigabilitat, a poc, va sent una realitat a la ciutat de Barcelona. Hem participat i hem revitalitzat recentment, tot just el curs passat, la red de ciudades amigables d'arreu d'Espanya, en les que jo crec que, deixem-ho dir, no vull fardar, però amb el Joan jo crec que hem agafat una mica de lideratge a dins del marc de la xarxa de ciutats amigables, perquè Barcelona no està en mala posició, cosa que no vol dir que no haguem de millorar, però no està en mala posició. I una de les coses que l'altre dia en una reunió de despatx comentàvem, de dir, escolta, quina ha de ser l'aportació, diguem-ho així, nostra, de la regidoria de persones grans, o sigui, tots participarem de la convenció, tots participarem dels debats, i jo també, no? Doncs una de les coses que volíem portar com a regidoria a la convenció és la nova mesura de govern que presentarem ben aviat sobre l'amigabilitat a la ciutat de Barcelona. I jo crec que aquesta, i ho dic amb tota la humilitat, de dir, escolta, nosaltres farem aquesta aportació perquè en puguem debatre, perquè en puguem discutir, tenim uns mesos per endavant per ajustar, per corregir, i a partir d'aquí poder sortir amb un pla d'amigabilitat de la ciutat de Barcelona que estigui en consonància amb l'estratègia d'accessibilitat universal. Recordem que l'accessibilitat no és només per les persones amb discapacitat, sinó que millora les condicions de confort de tothom, que estigui en consonància amb l'estratègia contra el canvi climàtic i l'emergència climàtica que estem vivint a Barcelona i que hem viscut aquest estiu. Els que heu estat a Barcelona heu passat una calor d'espant. Ho hem viscut i que ja es palpa en el carrer. Hem de fer un pla d'amigabilitat que estigui d'acord amb el canvi de model urbà i amb el canvi, ho deia abans, de la mobilitat a la ciutat de Barcelona. De manera que hem d'anar tots plegats des de diferents àrees, anar convergint per fer d'aquesta ciutat un espai millor per viure-hi. I res més, encoratjar-vos a que aquest pistoletazo de salida que comencem avui ens dugui, jo crec que cap al mes de febrer, a unes conclusions que siguin realment en benefici de les persones grans en primer terme, però en benefici de tota la ciutat. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tots, a totes. Gràcies, regidor. Jo us tinc que agrair, no solament el que esteu aquí, que pugueu participar en aquesta convenció, sinó la cara que poseu. És bo, des d'aquí dalt veieu aquesta cara d'alegria i de gana, i no solament de gent gran, de gent jove que està entre nosaltres. Això vol dir que tenim ganes de treballar, això vol dir que participem. El regidor ens deia la generació de ferro, i es comença a dir la generació de platí. Mireu, la lleialtat, encara i tot que tocada per dintre, està funcionant, està en peus i està en marxa. I això és per a nosaltres, que encara tenim l'empenta i la força per poder treballar amb una cosa. Jo li demanaria al regidor, sé que ell complirà i farà la seva promesa, però al mateix temps que la convenció, el resultat de la convenció, les conclusions de la convenció siguin presentades i que volem que sigui així al propi consistori municipal, no solament per les persones que estan treballant amb ells, sinó perquè tot el consistori municipal doni suport i sapiguem que venen unes eleccions es comprometin amb aquells resultats que tenim aquí. Després de 6 convencions, moltes coses s'han fet, s'han quedat a maraire. Si aquest és el moment, serà el moment. Que ho facin i que es posin en marxa totes aquestes conclusions. Tenim que aportar tot allò que tinguem a l'abast. Tenim que pensar tot allò que hem deixat fora o aguantat amb una butxaca. Ara és el moment de treure, ara és el moment de debatre. Tenim aquest foro de participació, aquest punt on podem dir el que volem i el que creiem. I això es tracta, de treballar conjuntament, preparar les coses, preparar un resultat, unes conclusions que siguin adients, exigir-les i demanar-les.
tenen moltes mancances. Una de les més importants és que les pròpies lleis que s'estan fent, les lleis que no ens estan donant suport, estan deixant-nos una altra vegada enrere. I aquest és el moment de treballar per dir-los a tota la gent que la gent gran encara estem amb la lleialtat en peus i que tenim ganes de fer moltes coses. No deixeu a la banda, continuarem treballant fins al mes de març, que serà la cloenda d'aquestes activitats, i participeu en tots els actes que es tinguin que fer. Demaneu als vostres companys, a les vostres companyes, que participin, perquè ens estem jugant, que és la gent gran. Arribarà el dia 1, el Dia Internacional de la Gent Gran, i tenim que fer alguna cosa. El Consell farà un document. Volem que es faci una concentració segurament amb altres grups, amb altra gent el dia 30 i que estem allí treballant per demostrar que encara estem en peus. No pareu, poseu-vos en marxa, que això té que ser el més gran d'aquest any 2023. L'altre any farem alguna cosa més gran encara, però aquesta és la que es té que fer. Ara us deixaré el Girard, que és la persona, l'historiador de la lleialtat, que ens explicarà aquest edifici, aquesta història i allò que hem fet sempre, sobreviure a tot el que ha passat i continuarem sobrevivint. Poseu-vos en marxa, que això té que sortir bé. Gràcies. Molt bé. Bon dia, benvingudes, benvinguts a la Lleialtat Sencenca. Jo seré molt breu. Una mica la idea és presentar-vos també aquest edifici, presentar-vos aquest projecte i que sapigueu on sou. Que segurament molta gent dels que sou veïns i veïnes de Sants doncs ja ho sabeu molt bé. Bé, dir-vos que ens trobem a la Lleialtat Sencenca. M'ha agradat molt aquesta introducció perquè ja em permet una mica començar a explicar. És un edifici que és una antiga cooperativa obrera. Els obrers i obreres que es van establir a Sants ho van fer en un barri en el qual no hi havia res i van ser ells mateixos qui es van esforçar per fer-se les seves pròpies institucions, entre les quals ateneus i cooperatives com era aquesta, un edifici de l'any 28, que posteriorment en dictadura va tindre altres usos. Aquesta sala on us trobeu ara, exactament aquesta sala, es va convertir en la Sala Bahia, que era una sala de festes molt coneguda, i a la sala de baix teníem la fàbrica de torrons Biar, que també pels veïns i veïnes de Sants també va ser molt coneguda durant molts anys. A partir dels anys 2000 aquest edifici es va quedar buit, va haver un temps que aquesta sala va ser ocupada, però ja en el 2008 un grup de veïns i veïnes de Sants van començar a reivindicar dues coses que són molt importants. Per una banda, la recuperació de l'edifici per a usos del barri. Aquest era un edifici que havien aixecat els obrers i les obreres de Sants, amb el seu esforç personal, i després la recuperació de la memòria, que és molt important i jo crec que tots i totes segur que en sou conscients. Aquest és un edifici que durant 40 anys va ser el Bahia, però és que els orígens d'aquest edifici havien estat esborrats. Era l'antiga cooperativa La Lleialtat Sencenca. Amb tot aquest esforç i al llarg de 10 anys de reivindicar, d'organitzar-se, el que es va aconseguir és que a dia d'avui la Lleialtat és un equipament municipal i nosaltres sempre, de la forma que l'expliquem, és que és un espai comunitari. Què vol dir? Doncs que és la pròpia comunitat del barri de Sants, organitzada amb entitats, amb col·lectius, amb comissions, amb assemblees, la que decideix què és el que passa aquí dintre. És a dir, són els propis veïns i veïnes els que s'organitzen perquè la lleialtat estigui al servei del barri. I entre tots aquests veïns i veïnes realment tenen molt de pes i molta importància les persones grans, entre altres coses perquè molta de la gent que ens arriba a la lleialtat, ja veieu que és un edifici que ha tingut moltes vides, molta d'aquesta gent ha viscut algunes d'aquestes vivències personals i és un constant, com a treballadors que estem aquí no parem de rebre gent que havia vingut a Vall al Bahia, que havia treballat a Biar
I realment per nosaltres és una cosa que comple de goig no veure que aquestes parets tornen a tindre vida i acollir actes com aquest d'avui. Res, desitjar-vos que la jornada vagi molt bé i que ja sabeu on som, estem aquí amb les portes obertes, a propostes, a rebre activitats o el que sigui. Benvingudes i benvinguts. Bon dia. També intentarem ser molt breus nosaltres, que bé, veig moltes cares conegudes i això ens agrada, sobretot perquè en aquest marc que l'Agus ens ha explicat, no només l'edifici sinó el que hi passa també hi podem formar part. I m'agrada veure persones del CAG que estan aquí a punt de posar aquesta marxa primera que ens portarà ràpid cap a tot aquest treball que avui iniciem. No és un treball que ve de zero. Amb aquests 30 anys que ens comentava en regidor, el CAG no ha deixat de donar la veu de les persones grans i fins i tot en moments complicats com ha estat aquesta pandèmia que ens va visitar malauradament. I veig cares també molt conegudes no només de persones del CAG sinó també dels districtes. La veu de les persones grans està representada per aquest gran òrgan consultiu que és el Consell, però també els Consells de districtes, no? I amb això també agrair-vos que estigueu aquí. Vaig fent repàs i també m'agrada veure com els professionals d'aquesta casa, professionals de les entitats, també us heu afegit en aquest espai d'inici de la convenció, però que també serà un espai de treball. Ens explicarà també ara l'Elisa el que volem fer avui, aquest inici de jornada que ja començarem amb un treball d'aquestes micro-macro aportacions que al llarg de tota la convenció que avui iniciem i que acabarem amb una jornada final, al març de l'any vinent. Aquesta és una convenció diferent. L'hem plantejat ja com una convenció diferent perquè més enllà de que en aquests anys, aquests 20 anys de convencions que avui també celebrem, el Consell ha pogut fer arribar la veu com a mandat de totes les propostes que cada 4 anys s'han posat a sobre les taules com a fites, com a reptes, però també com a balanç del que ha passat en aquests 4 anys. Això és la voluntat de la convenció, marcar aquestes línies que com a intervenció de les persones grans són necessàries, són aquests reptes que tenim a la ciutat on volem veure. Dèiem que aquesta convenció volem que sigui una mica diferent, ara el Carlos ens l'explicarà, perquè volem que aquesta participació, micro-macro-participació, es doni en tots els districtes i ens tocarà fer una mica més d'excursió i això és bonic. Deixarem aquests espais de grans fòrums de participació i ens anirem també a veure què esteu fent pels districtes. Ens expliques, Carlos? Moltes gràcies. Doncs bé, efectivament, en aquesta convenció volem obrir, diversificar, ampliar la participació al màxim possible i cercar que tothom que ho vulgui pugui participar-hi. Per fer-ho tindrem diferents tipologies d'accions que, com s'ha dit, comencem ara i aniran fins al febrer-març, on farem les darreres sessions i la jornada final a l'Auditori AXA. Però bé, com dèiem, comencem ara i en els propers mesos tindrem 3 tipus de sessions, que ara veureu. Ara comencem per aquest primer bloc de reflexió i debat, que inclou aquesta primera jornada, que a continuació ens explicaran amb més detall, i una altra jornada sobre participació el 16 de novembre. En la segona jornada es tractarà sobre les diferents formes en què es pot participar i es debatrà sobre com participar més i millor. Després tenim els intercanvis ciutadans, que serviran per explorar noves formes de participar, compartint i intercanviant coneixement amb persones expertes. A partir dels resultats de la jornada d'avui es definiran quins són els temes d'interès que es treballaran en aquests intercanvis per tal de construir propostes que millorin la qualitat de vida. I després tenim en blau les accions territorialitzades, que és una mica això que ara comentava també el Sergi. Tindran lloc al llarg de tots aquests mesos, simultàniament a les altres, paral·lelament, i amb aquestes volem que la participació tingui lloc al màxim de barris i districtes de la ciutat, coneixent serveis, projectes, accions innovadores que hi tenen lloc. Seran activitats de format més petit que permetran que gent dels diferents territoris pugui participar en aquelles que tingui més a prop.
I a més, a partir d'aquestes accions també estem buscant formes diferents de participar en quant als formats, que no tot sigui només presencial, sinó que també hi hagi participació digital. Amb això estem veient com col·laborar amb eines com el Vincles Barcelona i amb la plataforma Decidim Barcelona, la plataforma de participació digital de l'Ajuntament, que ens permetrà obrir encara més aquesta participació, arribar a molta més gent i que tota la ciutadania pugui fer aportacions respecte als temes que es treballaran en aquesta convenció. Ara us deixo pas a l'Elisa Sala, de l'equip que està donant forma a aquesta convenció, que ens explicarà com serà la jornada d'avui. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia i realment fa goig veure tot això després de tant temps, amb totes les ganes que tenim de debatre i de participar. A mi m'ha tocat explicar-vos una miqueta l'operativa del dia d'avui, que em fa molta il·lusió també perquè és el primer dia de la convenció i tenim molts mesos de treball. Una de les coses que hem pensat que era important és donar espai per debatre i per treballar conjuntament. Per això hem donat molt espai a lo que seran els grups de treball. Començarem amb una xerrada inspiradora amb dues persones expertes que presentaran després, que el que faran serà, el que volem que passi a partir d'aquí és que agafem tota aquella inspiració que ells ens donen per després poder treballar en els grups de treball. Però com que volem donar molt d'espai a aquests grups de treball, també haurem de limitar una miqueta el temps. Veureu que a les carpetes cadascú de vosaltres té un full o mig full amb una indicació d'una sala. El que hem fet per facilitar tot aquest procés i la configuració dels grups de treball és assignar-vos els grups i les sales abans de venir. Per tant, durant la pausa cafè us explicarem una miqueta la ubicació de cadascuna i tenim tot un equip de persones dinamitzadores que us conduiran a cada una de les sales que us correspon. Igualment, perquè us aclariu una miqueta, la sala 11 està a la planta 1, la sala 22 està a la planta 2, i la sala A2 està a l'Altell i és la sala número 2. O sigui, és molt fàcil, de totes maneres, l'equip de dinamitzadores us conduirà cadascuna de vosaltres a cada una de les sales. Llavors, simplement que tingueu en ment que l'operativa consistirà en tenir una xerrada inspiradora de la qual agafarem totes aquelles idees per després portar-les als grups de treball. I amb aquesta operativa, que espero que s'hagi entès una miqueta, ja us deixo i entrem en matèria. Que tingueu molt bona jornada. Buenos días. Muchas gracias. Como representante del Consell, por parte del Consejo de Personas Mayores del Distrito de Sants-Montjuïc, me gustaría daros la bienvenida al barrio de Sants y agradecer que este primer acto de la sexta convención se haga aquí. Muchas gracias por venir tantas personas a participar en la primera jornada. Será una mañana muy interesante y provechosa. A continuación, el doctor Javier Yaguas y la doctora Mercè Pérez Vilasalanova, a quien muchos de vosotros ya conocéis porque hemos tenido muchas veces con nosotros, nos ofrecerá un diálogo titulado Embellir en la ciudad del siglo XXI, en el que compartirán ideas que luego nos servirán para debatir en los grupos de personas mayores y de profesionales que tendremos después del café. Javier Yaguas es gerontólogo y doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en el Centro Gerontológico Egogain y ha sido investigador y directivo de la Fundación Matías y en el Matías Instituto. Fue presidente de la sección europea de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Actualmente es director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa y director de proyecto de la Fundación Auvisa. Mercè Pérez Vilasalanova es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha tenido una larga trayectoria y es una referente en el ámbito de la gerontología en Cataluña. Ha ejercido desde la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y creó el programa La Universidad a l'Abast para abrir la universidad a las personas mayores. Ha colaborado con el Consejo en muchas ocasiones. Muchas gracias por vuestra atención y que sea provechosa toda esta jornada. Tenemos que trabajar mucho, que la gente mayor se lo merece, que trabajemos por ellos.
Hola, bon dia a totes y a tots. Buenos días. Las primeras palabras en catalán y luego esto. Pues és una alegria trobar-nos aquí a aquesta sala de la Lleialtat Sancenca. És estupendo que la Lleialtat Sancenca ens aculli i és estupendo que puguem estar tots i totes aquí. Nosaltres, més que inspiradors, pretendemos ser estimuladores, estimulantes. La estimulación a veces inspira y a veces, y de vegades desturota también. Pero la pretensión con este diálogo es esa, la de ser estimulantes. Cada uno y cada una de vosotras venís aquí pues con vuestra experiencia, que es larga, con vuestras reflexiones sobre vuestras experiencias, con vuestras inquietudes y con vuestro saco y mochila de problemas cotidianos y de fortalezas también cotidianas. Y con esas mochilas y con lo que podamos estimular, pues proponemos que se pueda llevar a cabo un trabajo después que llevéis a cabo, no que se pueda, que llevéis a cabo, que podáis llevar a cabo gustosamente, porque hay algo que hay que defender acompañando a la participación, que es poderla hacer gustosamente, poniéndole esa energía que tenemos disponible los humanos a lo largo de toda nuestra vida para poder hacer aquellas cosas que nos parecen interesantes o relevantes. Con Javier planteamos hacer este diálogo que no es un diálogo que esté preparado a pregunta-respuesta, yo te pregunto, entonces tú respondes, entonces tú me preguntas, entonces yo respondo, porque eso sería algo muy artificial y la pretensión que tenemos, la que nos caracteriza como grandes colegas y aún más grandes amigos, pues es la de poder permitirnos pensar juntos. O sea que si veis que en algún momento del diálogo hay un glups, pues no es un fallo, es eso, es el podernos permitir pensar juntos, ¿vale? Bueno, con todo esto creo que está planteado el tema. Veréis, antes lo veía en el panel y pensaba, ostras, aquí a las personas que em coneixeu diran la Mercè ha agafat la vocació dialoguista, porque estoy en el diálogo de hoy y estoy en el diálogo con Quim Brugué el 16 de noviembre a las 16, que esto casi es un publicite de flyer, ¿no? 16 del 11 a las 16. Pues bueno, es una forma de trabajar que en el tipo de formato que el Consell Assessor de la Gent Gran pues ha decidido lanzarse en esta sexta convención, va a producirse, dialogar, debatir, como una forma de poder pensar, de poder aprender y de fortalecernos para hacer. No únicamente, digamos, para escribir o para plantear, sino también para hacer. Por tanto, veréis que en este diálogo, y ya casi ya entro en materia, en este diálogo vamos a estar muy a menudo diciendo, bueno, pero ¿esto es de los otros? ¿O esto es de nosotros? ¿O nosotros quiénes somos nosotros? ¿Nosotros somos estos nosotros que estamos aquí? ¿O hay diferentes nosotros? ¿La cosa va de yo, mi, me, conmigo? ¿O la cosa va por otros caminos, por otros cauces, por otros, digamos, como por otras pasarelas? Cuando nos planteamos la idea de dialogar sobre envejecer en la ciudad del siglo XXI, y por tanto os proponemos las reflexiones, caminos o pistas de estímulo de reflexión, estamos planteándonos envejecer en ciudades que tienen características bastante trascendentes para lo que significa envejecer. Características de fuerte desigualdad, características que pasan por situaciones estructurales de exclusión, características que pasan por capacidades importantes desarrolladas desde los ciudadanos y a la vez potencias muy importantes desarrolladas desde los mercados. Las ciudades, lo dicen los politólogos y no lo firma ni él ni yo, lo dice gente mucho más experta en el análisis de las políticas, las ciudades son el mercado más proclive para que la sociedad neoliberal o el mercado neoliberal arraigue y desarrolle todas sus potencialidades. Por eso no es de extrañar que las ciudades sean los lugares donde las personas pueden sentirse a veces muy aisladas y muy solas.
entre otras cosas porque a lo mejor no tienen la capacidad para consumir, que es una oferta central de interacción en la ciudad, aunque os parezca cínico o irónico esto que acabo de decir. Entonces, en estos marcos, envejecer no es lo mismo que como pensábamos el envejecer cuando algunos de los que estabais aquí o yo misma teníamos 30 años o 40 años. A lo mejor entonces vosotros no pensabais en el envejecer. Yo pensaba en el envejecer porque como trabajaba con el envejecimiento, pues también pensaba en el mío propio. En este sentido hay algo que resulta un poco, no paradójico, pero sí para pensar, que es que hay un aumento de la esperanza de vida, y esto lo sabemos, vivimos en una sociedad desarrollada del norte y en una ciudad donde ha habido un aumento paulatino de la esperanza de vida, y en cambio a menudo escuchamos a muchas personas mayores que rechazan el envejecer. No únicamente que rechacen denominarse viejos o viejas o personas mayores, sino que rechazan el sentir que están envejeciendo, rechazan esa experiencia, ¿no? Entonces, yo ahí, cuando hablábamos con Javi sobre cómo trabajar esta conversación, decíamos, bueno, hay concepciones en el envejecer que son concepciones predominantes, ¿no? Que tienen una fuerza ahí, que va marcando. Y una concepción predominante es, no sé si estaréis de acuerdo, que la jubilación es un tiempo de libertad. Es libertalilandia o algo así podría ser, ¿no? El land de la libertad. Entonces, que por tanto, cuando uno se jubila, su dimensión principal en la vida es hacer lo que le apetezca. Y entonces, digamos, ese es un discurso muy predominante y que organiza nuestros pensares y en parte, nos demos cuenta, ¿no?, organiza nuestros haceres, ¿no? Yo te quería plantear esto como una primera línea, ¿no? Es decir, los proyectos de vida, las personas cuando envejecemos, ¿qué pasa con todo esto? ¿Está cambiando? ¿Es diferente de hace 20 años, Javi? Bueno, buen día a tothom. Sí, se escucha, ¿no? Buen día. Nada. A mí me tranquiliza un poco, haciendo un paréntesis, lo de que esto no es una charla inspiradora, porque venía en el avión pensando si vamos a ser capaces de inspirar, o al menos yo de inspirar mucho. Sí, yo creo que, a ver, a mí, o sea, si miramos con cierta perspectiva, ¿no? Claro, cuando hace 25 o 30 años uno se jubilaba, su esperanza de vida eran 5 años, ¿sí? Más o menos, de los cuales, o 7, de los cuales la mitad estaba... A partir de los 2 primeros uno ya, ¿no?, entraba en situaciones de dependencia, enfermedades crónicas, la vida era complicada. Pues yo creo que un modelo en el que, ¿no?, el sobrevivir, vamos a decir, o el vivir de manera ociosa, había trabajado uno mucho, la justa recompensa para el trabajo, esos modelos más de disfrute, pues podían tener un sentido, ¿no? Claro, cuando hemos conseguido que a los 65 años, y nos jubilamos a los 65, mucha gente no se jubila antes, pues resulta que hay 20 o 25 años de vida por delante, los mismos que van entre 0 y 25 y pasan muchas cosas, y entre 25 y 50 y también pasan muchas cosas, pero las mismas pasan entre los 65 y los 90, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos entrando en un... O sea, ya llevamos tiempo, pero entramos cada vez más en un momento en el que, claro, igual para 5 años no necesitamos quizás grandes planteamientos, pero cuando tenemos 25 años por delante y si queremos vivirlos de manera profunda, creo que los modelos de vejez basados en el disfrute exclusivamente, y a mí el placer me parece muy relevante en la vida, que, vamos, ni soy monje, ni asceta, ni nada por el estilo. Me parece que necesitamos gin tonics físicos y para el alma también, ¿sabes? O sea, creo que necesitamos estas cosas en la vida, pero también creo que estos modelos en los que no nos planteamos nada más, ni qué hacer, ni cómo quiero vivir, ni mi vida, ni lo que será, ni otras cosas que ahora entramos, pues son modelos que en el fondo son muy paralizantes y muy domesticadores de una realidad en la que además a la vejez se le excluye. ¿Y de qué se le excluye? Pues yo creo que se le excluye de lo común, de lo compartido, se le excluye, creo, de
también de la responsabilidad de lo que sucede ahora para las generaciones futuras. Creo que también se le excluye de eso y entonces, en ese sentido, creo que se le margina, ¿no? Y no hay más que verlo, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Parecía que no, o sea, uno cuando coge, ¿no?, el índice de Bartel, que sirve para medir la capacidad funcional cuando envejecemos, pues sabéis que hay actividades básicas, lavarse, comer, vestirse, ir al baño, actividades instrumentales. Y uno pues ya estaba bien si tenía lo básico y lo instrumental, podía salir a hacer compras, claro, pero fijaros, ¿no? Nadie se planteaba, por ejemplo, un paradigma de vida plena o vida con sentido de aportación, ¿no? Yo creo que hay que luchar por cambiar esos modelos que me parece que son muy paralizantes en el fondo, ¿no? Pero lo que me haces pensar es, vale, está bien, vida con sentido, proyectos que nos permitan pensar vidas con sentido. Son proyectos en los que es suficiente que cada uno se ponga consigo mismo o consigo misma a reflexionarlos. ¿El vivir en ciudad o vivir en comunidad nos sirve o esto lo podemos hacer solos cada uno, cada una de nosotras, ¿no? Es decir, hay algo ahí que me ha parecido muy sugerente, que es que digamos, estos modelos de ocio nos encierran, nos paralizan, y entonces la pregunta que a lo mejor es estímulo para que se pueda reflexionar es cómo deshacer esas urdimbres, ¿no? Cómo enfrentar este tipo de modelos que paralizan y que a su vez marginan. Entonces, claro, ¿cómo salir de estos modelos? Quiero decir que no es algo que tú y yo tengamos que decir ahora. Para salir de este modelo, no. Yo lo planteo como algo que lo sugiero, en esto de inspiración, estimulación que decíamos antes, cómo salir de estos modelos que pueden resultar a primera vista de agenda y de organización de la vida cotidiana, pueden resultar gratos porque tenemos la vida organizada, ¿no? Es decir, las personas necesitamos sentirnos que controlamos nuestras vidas, y tener la vida organizada con las actividades y con lo que hacemos nos da una sensación interna de seguridad y de control. Entonces eso lo buscamos. Si estamos diciendo de que tendríamos que repensar cómo hacer para llevar una vida con sentido, pues tenemos que poder que el sentido no sea la ociosidad, quiero decir, tendríamos que poder abrirnos como a diferentes esferas. Entonces, quizás aquí está dos cuestiones. Una cuestión es con quién y con quiénes hacerlo, solo cada uno en su intimidad, o procurar, postular, impulsar, poderlo hacer con otros quiénes. Y la otra cuestión que yo creo que también nos toca reflexionar es que a veces nos quedamos estancados cuando decimos no solamente actividades placenteras y chus, pensar una vida con sentido. A veces nos quedamos estancadas o estancados en unos tiempos de la vejez que son los tiempos en los que tenemos una capacidad funcional sin ninguna dificultad, en los que las limitaciones, bueno, a veces asoman un poquito por allí, por la punta del pelo, pero no nos están condicionando nuestras vidas. Entonces, yo ahí, cuando estabas... A mí me parece que hay una esfera de lo del... A ver, la vida plena o la vida... a mí me parecen grandes palabras. Creo que eso es una especie de mito. ¿Qué es la vida plena? Yo qué sé, ¿no? La plenitud. Bueno, a mí particularmente se me hace demasiado elevado ese, ¿no? Para plasmarlo, ¿no? Yo creo que llevamos la vida que podemos. ¿Sabéis? Cada uno lleva sus mochilas y las mochilas pues pesan a veces, ¿no? Familia, hijos, préstamo, trabajo, lo que sea, ¿no? Cada uno... Lo que creo que es muy importante es el decir, oye, si tengo 25 años por delante, imaginemos, ¿cómo puedo yo, para llevar no solo una vida de subsistencia o una vida instrumentalmente válida, sino decir, la vejez puede ser no solo el principio del fin de la vida, que era hace 25 años la cosa era así, sino que la vejez puede ser el principio de una nueva vida, y en el principio de esa nueva vida, si tengo suerte y todo me va, o sea, de salud voy bien, ¿cómo puedo hacer esto, no?
A mí me parece que hay un plano, y a la soledad y a las relaciones le pasa igual. Yo creo que hay un plano que es el plano de lo individual, planos que interaccionan, ¿no? Es decir, oye, creo que necesitamos empoderarnos para eso. Es decir, como necesitamos empoderarnos para gestionarnos las emociones o para otras cosas, pues yo que sé, digitalmente, creo que necesitamos... O sea, creo que no venimos aprendidos cómo desarrollarnos personalmente o desarrollar un proyecto de vida, y creo que hay una parte ahí que corresponde a cada uno de nosotros, es decir, responsabilizarnos de esa parte, ¿no? De decir, yo quiero desarrollarme o quiero aprovechar el tiempo que tengo de vida. Creo que hay una parte en esto que es comunitaria, es decir, que va por encima del individuo, que interacciona con otros individuos y que además... Todos los referentes que hay sobre el sentido, la plenitud en la vida, desde Frank hasta Steger, ahora otros, todos hablan de que las relaciones, el compromiso en proyectos, la interacción, son unas de las grandes fuentes de sentido. ¿Sabéis? O sea, que lo que nos da en la vida sentido tiene que ver con la creación, tiene que ver con la generatividad, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con tener responsabilidades, aunque esas responsabilidades a veces nos machaquen, ¿no? Creo que hay una esfera ahí que tiene que ver, que interaccionan, la personal con la comunitaria, ¿sabes? Y creo que ahí luego hay una especie de otra más macro que tiene que ver con lo político, con lo, no sé, con el futuro, con el compromiso con nosotros. Tú antes decías, ¿no? Que si en la introducción, ¿no? Que si los prójimos, el que tenemos al lado, somos los que estamos ahora en esta sala, los que dentro de 5 años vamos a hacer. Yo creo que en este sentido las cosas están cambiando, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? Desde el cambio climático se propone la idea de decir, hay una responsabilidad de las decisiones que tomamos ahora sobre el futuro, ¿sí? Sobre las generaciones futuras, no sobre nosotros, sino sobre los que vienen. Pues igual, el envejecimiento también, o los que nos dedicamos a la vejez, o los que envejecemos, o todos nosotros, tenemos que pensar que hay una responsabilidad, para el tiempo actual, y que hay una responsabilidad de lo que ahora hacemos para el tiempo futuro. ¿De quiénes? Pues de los que vengan, de los que sean, de los otros, ¿no? Creo que eso cambia la perspectiva, porque no pienso solo que la vejez es un espacio donde yo me tengo que cuidar, por supuesto, yo tengo que hacer cosas, disfrutar, sino que nos pone en una dimensión, yo creo que distinta, ¿no? Yo más o menos me imagino eso, 3 dimensiones que interaccionan entre ellas, ¿no? Ya. Quizás aquí hay dos ideas que tienen, para mí, pueden resultar interesantes en el marco de los trabajos de la Convención. Una es la idea, esta que hacías salir a flote, que es la idea de los tiempos, ¿no? Los tiempos. Claro, a veces se piensa en el envejecer como sin querer pensar en los tiempos, porque entonces ves las personas dicen no voy a pensar més enllà de, porque entonces lo que me viene es la sombra de que mi muerte está ahí. Y esa es una cuestión que también es un tema muy importante a reflexionar para poder encontrar nuestro sentido, el sentido de cada uno. Pero además de estos tiempos individuales, hay algo que es poder pensar en los tiempos desde las perspectivas de nuestra comunidad, en este caso de lo que estamos hablando del contexto de ciudad, pero también de nuestras comunidades más próximas, que son los tiempos de corto plazo o plazos más largos. Si nosotros solo pensamos en los cortos plazos, la posibilidad de ser responsables respecto a las condiciones de vida y a las condiciones que marca la emergencia climática en la que ya estamos, desaparece de nuestras agendas. En cambio, si trabajamos pensando más en el largo plazo, más allá de cuando nosotros ya no estaremos aquí, es decir, si asumimos una función, un rol, una posición y por tanto un rol, donde nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros coetáneos, con las otras generaciones, pero también en una posición de antepasados respecto a los que vendrán cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Hay un libro que ha salido, yo creo que me lo recomendaste tú además, en Capitán Swing, que se llama
cómo ser un buen ancestro. Antepasado. O antepasado. Cómo ser un buen antepasado. Esto viene de un discurso de Salk, que el médico que inventó la vacuna de la polio en 1955 hizo un discurso en la Academia de Estados Unidos y decía, ¿no?, ¿cómo puedo ser un buen antepasado? Claro, y ahí hay una cosa que sí que es muy limitante y en el envejecimiento yo creo que ha jugado, que es la que tú señalabas, ¿no? Que es, parece que no podemos pensar más allá de 2, 3, 4, 5 años, claro, y ese pensamiento nos condiciona a vivir un día a día sin podernos proyectar en el futuro. No solo en el nuestro, sino en el de los demás, ¿no? Yo creo que este cortoplacismo en casi todo, que se ha apoderado un poco de, no solo de la vida de los que... Creo que se ha apoderado de la cotidianidad, ¿no? Parece que como que no nos podemos poner a pensar, limita mucho las posibilidades de acción y limita también las posibilidades de vivir una vejez diferente, porque no nos deja proyectarnos y trabajar por un futuro, por el bien común, por, no sé, por otras cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante abrir ese campo de juego. Y el de la vida plena yo creo que tiene mucho que ver con abrir ese espacio, es decir, con esa posibilidad de proyectarnos, de ver las cosas distintas. Ahora parece que no, yo que sé, el debate de los cuidados, por poner otro debate encima de la mesa, ¿no? En este tema que habíamos también comentado, dicho, ¿no?, que había que verlo. Claro, el debate de los cuidados ahora se escucha y parece que exclusivamente tendríamos que pensar en este momento, ya sé que hay 35.000 muertos de la pandemia en las residencias. El otro día el hombre el Faustino, como se llama, en San Sebastián de los Reyes, no sé si visteis el vídeo diciendo cómo estaban siendo tratados, que la verdad es que se te saltaban las lágrimas directamente. Pero hay una cuestión ahí en la que, claro, el cuidado es un equilibrio entre quiénes, entre los que necesitan cuidados y los que proveemos cuidados. Claro, el sistema público, el tal, pero también los que hemos sido cuidadores, ¿sabéis? Es decir, compromete a generaciones distintas en un equilibrio personal y colectivo de cómo tenemos que organizar, ¿no?, todo esto, ¿no? Claro, en ese debate, en el debate que se está organizando sobre los cuidados, solo entra una parte, es un debate de algunas personas mayores y un debate técnico, pero no es un debate que compromete a la sociedad, mientras que en otros debates, por ejemplo el del cambio climático, se ha entrado de otra manera, ¿sabéis? Claro, por poner un ejemplo que a mí me dice... Pero yo aquí también pienso que también está tres cosas. Una primera cosa, es cierto que con la pandemia los cuidados se han puesto mucho encima no de la mesa, yo diría de las mesas, de muchas mesas, de muchos entornos, de muchos, digamos, de muchas disciplinas o vías de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la ética, la efervescencia del pensamiento, de incorporar la ética en el pensamiento cotidiano, con la pandemia ha aparecido mucho más. Después, estas efervescencias a mí me preocupa porque son efervescencias que es como lo del redoxón o las pastillas estas, ¿no?, que, y luego, ¿no? No es que desaparezca todo, pero se perdió, ¿ves? Queda un trosset de got así cuando se salía la espuma de fuera del vaso. Entonces, yo creo que esto es algo que hemos de considerar, que de esto se ha hablado mucho, entonces luego cuando ya se pasa el momento de la efervescencia, también yo creo que nos toca preguntarnos, oiga, ¿y de aquello que queda? Y entonces esto que se decía tanto, porque a ver todo lo que podemos, lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos descubriendo, bueno, ¿quién se puede hacer? ¿De qué manera podemos contribuir a ser portadores de aprendizajes que nos pueden ayudar a un mejor bienestar, no individual, sino un bienestar social, construido colectivamente, pues puedan servirnos? Yo creo que aquí tenemos una cosa. Luego hay otra, Javi, que claro, que es la cosa de que el cuidado y estar involucrado a tropecientos mil en lo productivo, como te manda el mercado, es que se dan así, se dan de que chocan. O sea, defender el cuidado significa defender unas nuevas maneras de entender las relaciones humanas en todos los ámbitos. Yo creo que esto lo tenemos que poder decir y explicarlo con todas las letras y comprenderlo y ver cómo lo llevamos a la práctica. Porque es que si no, digamos, nos quedamos en
me da la impresión, ¿no? Nos quedamos en eslóganes, en operaciones de entonces vamos a cambiar el tipo del modelo de, o vamos a hacer esto en lugar de, cuando, cuidado en este momento, yo creo que tenemos que poderlo entender, y esto lo hablábamos tú y yo el otro día por otro tema, tenemos que poderlo entender a lo largo de la vida y digamos, a lo ancho de las diferentes esferas de la vida. Cuidado de las personas, porque hay una interdependencia, pero también cuidado de la vida, de mantener, preservar y facilitar que se desarrolle la vida en todos los ámbitos, a nivel de la tierra. Es decir, si nosotros no somos conscientes de que podemos cuidar o descuidar la biodiversidad de esta ciudad, nos estamos descuidando a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y esto es así. Y de esto sabemos muy poco. Nuestras generaciones, las generaciones que mayormente están en esta sala, y yo me pongo en una parte de esas generaciones, no hemos crecido en nuestra formación tanto reglada como en nuestra formación como ciudadanos o nuestras formaciones complementarias. No hemos crecido en una mirada ecológica. No, algunos sí, seguro, singularmente. Pero, digamos, aún eso existe muy poco entre las personas mayores. Y, en cambio, nosotros somos los que podemos ser portavoces de defensa, de cuidado del otro, no solamente de las personas, ¿no? ¿O te parece pero el cuidado ahí tiene... muy utópico? No, a mí lo que me parece es que el cuidado tiene dimensiones y lo que se ha hecho es lo de la pars pro toto, ¿no? La parte por el todo que decían los antiguos, ¿no? O sea, cuidado no solo es una cuestión instrumental de te cambio de pañal, por contarlo así vivamente. No, el cuidado tiene que ver con las relaciones y cómo establecemos esas relaciones, tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver, tú lo decías, con el ecocuidado, ¿sí? Con el cuidado de la naturaleza, tiene que ver con cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, entre gente de diversas generaciones, tiene que ver con el cuidado de las instituciones, ¿sí? Que hubiera sido sin, iba a decir Osakidetza, porque yo soy de Donosti, o sea, sin el Servicio Vasco de Salud, el catalán de la salud, el que sea de la salud, ¿qué hubiera sido sin la investigación? ¿Qué hubiera sido, qué va a ser si no cuidamos la democracia? ¿Os acordáis, no? Trump entrando, bueno, Trump no, los seguidores de Trump entrando en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, es que es la relación que establecemos con todo lo que tenemos cercano. Y entonces, hacer solo del cuidado esa parte de yo te ayudo a levantarte, yo creo que es ningunear algo que es esencial y que es plenamente relacional y que tiene que ver, creo yo, y ahora igual os parezco un antiguo de mucho cuidado, pero yo lo veo así, honestamente, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con ser generoso, tiene que ver con renunciar, tiene que ver con pelear, tiene que ver con acompañar, tiene que ver con valores que creo que esta sociedad ha perdido en el tránsito de las últimas 3 décadas de la revolución neoliberal que empieza con, ¿sabéis? Creo que es una cuestión política también, en definitiva. Porque cuando hablamos de cuidados y hablamos de relaciones, hablamos de la sociedad que queremos establecer. Y hasta ahora creo que nos hemos dejado un poco ganar la batalla. Y creo que debemos de dar batalla en ese sentido, ampliar eso. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Por decir una cosa así, igual os parece una tontería, pero yo impondría una mili de cuidados a todo el mundo. ¿Que quieres acceder a la mejor? No, sí, os lo podéis tomar como queráis, pero yo de verdad. ¿Y quieres acceder a la beca number 1 para ir a cuidar, tú que has hecho bioquímica? 1 año de cuidados, porque eso es más importante que el orden sacerdotal. Ya sabéis que el orden sacerdotal imprime carácter. Bueno, dice el catecismo, ya hemos visto que imprime carácter también, pero, ¿sabéis? Creo que el pasar por los cuidados, creo que enseñar cuidados en las escuelas, creo que ahí están valores inherentes a cualquier sociedad sana. La compasión, la renuncia, ¿sabéis? La empatía. Creo que nos jugamos en eso gran parte del cocido y no lo valoramos. Y como tú decías, como solo se valora lo productivo, como solo se valora aquello que produce dinero, no nos damos cuenta que en la base de todo esto hay valores. A mí me gustaría, quiero decir, que lucháramos por esa manera de, ¿sabéis?, en el futuro, de reivindicar una manera de funcionar, de ser, de relacionarnos,
donde los que estamos aquí tenemos bastantes experiencias personales y colectivas sobre un cuidado más allá del instrumental, vamos a decir, ¿no? Por decirlo, por dejarlo ahí. Hay una definición, a raíz de esto que dices, que me apunté sobre los cuidados, de un pequeño librito que ha hecho un grupo de ingleses a partir de la experiencia de la COVID, pero ya trabajaban antes, que se llama El Colectivo de Cuidados, que define el cuidado de la manera siguiente. Te dije que te lo enviaría y no te lo he enviado. Como la capacidad individual y colectiva de proporcionar condiciones políticas, sociales, materiales y relacionales que permitan a los seres vivos, a las personas, prosperar junto con el planeta. Uh-huh. Y a mí me parecía que esta era una definición que era rica, porque era multidimensional y porque además nos ayuda a colocar dos cosas a la vez. Una es la conciencia de la vulnerabilidad y las dificultades que tenemos para comprender la vulnerabilidad, acercarnos a la vulnerabilidad y responder a las situaciones de vulnerabilidad. Porque hay una vulnerabilidad que es la vulnerabilidad intrínseca como seres humanos, pero hay otra vulnerabilidad que es la vulnerabilidad construida, la vulnerabilidad socioeconómica, en todas las vertientes que podamos considerar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estos valores que tú comentas, a mí me parece que hay que a la vez poner encima de la mesa un tema de cómo hacemos con los derechos de las personas a vidas y muertes dignas, y que a la vez esos derechos signifiquen las responsabilidades comunes y compartidas. Pero cómo damos un lugar de nuevo a la protección del bienestar construida colectivamente y con responsabilidades de las instituciones que gobiernan. Porque si no, hay un problema que intuyo, no puedo decir que haya una empírica, pero hay un tema que es que la cantidad de mensajes que recibimos cotidianamente que nos dicen tienes que responsabilizarte tú individualmente, o es por tus méritos que ganas o que pierdes, es por tu agenda que vas a conseguir tal cosa o tal otra, nos va colocando cada vez más en tú autocuídate, y si tú te autocuidas, tú no t'amoïnis, y tú paga, y si no pagas, pues ya te espabilarás. En este sentido, a mí me parece que hablar de valores tiene que llevarnos a la vez a hablar de derechos y de responsabilidades políticas. Claro, pero dos cuestiones. Una, los modelos de vejez han hecho mucho énfasis en la agencia, en mis capacidades. Es así. Si estás, mirad, lo que nos han transmitido, ¿no? O lo que hemos transmitido, por no quitarnos aquí la responsabilidad, ¿no? Parece ser, ¿no? Bueno, ¿quién es un buen mayor ahora? Una buena persona mayor. Sí, pues el modelo. Sí, el modelo, ¿no? Joder, pues es que yo los veo en Donosti, los veo en la Barceloneta, los veo en Bilbao, en la playa de la Barceloneta, cuando voy a hacer footing a la mañana, los veo a las 8, ¿no? El mayor hiperactivo, ¿sí? Que se cuida, sobre todo físicamente, pero es que a las 8, de 8 a 10 anda, de 10 a 11, pues participa en algo, luego inglés, luego tal, luego, joder, ¿no? Luego saca el perro, luego, no, a la tarde tengo que ir a cantar, tengo que cuidar a los nietos, y entonces, ¿no? Y parece que hay un pensamiento mágico en el que a través del ejercicio físico viviré eternamente. Eso es lo que yo lo veo, ¿sí? Que es muy meritocrático, ¿por qué? Porque el que es más vulnerable o tiene menos dinero o tiene una situación más de exclusión, le cuesta más llegar a ese nivel, ¿sabéis? A mí esto me inquieta mucho, porque claro, hay una gran parte de la población, o cuando empieza la dependencia, que queda excluida de este modelo y que además parece responsabilidad exclusiva de la persona. Claro que hay una responsabilidad personal en todo esto, pero vamos, eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a la idea de vulnerabilidad que decías, no hay solo una intrínseca y una extrínseca. Hay una vulnerabilidad, esto decía Julián Marías, que hay otra mirada de la vulnerabilidad positiva y la vulnerabilidad negativa, decía Marías, ¿no? Que también lo decía esto en parte Marta Nussbaum, ¿no? Cuando hablaba de
Claro, vulnerabilidad negativa. Tengo 54 o 50 años, 2 hijos y me echan del trabajo a la calle, ¿no? Y esa, claro, es una vulnerabilidad negativa. Pero hay una vulnerabilidad positiva. Tengo 60 años, me divorcio y en vez de quedarme como estoy, me arriesgo e intento hacer una pareja nueva. Imaginaros, ¿me puede salir mal? Sí, pero también me puede salir bien. ¿Sabéis? Decía Marías que esa vulnerabilidad positiva nos abre a una vida distinta. Claro, eso significa que creo que los modelos de vejez y la manera de entender muchas de estas cosas se han basado en un valor que es la seguridad, que lo tenemos metido hasta el tuétano. No hacer esto por si acaso me caigo, no hacer esto por si acaso se pierde, que no salga por si acaso, que va, lo que nos da vida, plenitud, lo que nos da relaciones es precisamente lo contrario, tener una vida de riesgo. Riesgo, es lo contrario justamente a lo que hemos ido... De riesgo, no de subir el Kilimanjaro haciendo el pino, a ver si nos entendemos, pero de riesgo en el sentido de decir, oye, necesito todo lo que tengo por conseguir, por desarrollarme, por lograr, tiene que ver con salir de mi zona de confort, por decirlo más bonitamente, por salir de mi zona de confort y explorar territorios que, bueno, o sea, la seguridad en el fondo no me va a dar ese plus ni personal ni colectivo. Entonces, claro, ¿qué nos enseñan en la facultad en psicología? La seguridad es el valor. En enfermería, en medicina, ¿sabéis? No, justamente en el riesgo, entre comillas, ¿sabéis? En el riesgo, pero en salir de eso, en explorar nuevos territorios, creo que ahí está otra de las grandes cuestiones. En lo personal, me echo un novio, una novia, lo que sea, que necesite, tal, me arriesgo en esa situación, empiezo a dejar de exploro territorios inexplorados para mí que me han llamado, es decir, salir un poco de esa mirada. Sí. Creo que eso también sería importante. Bueno, yo aquí, o sea, lo del riesgo ya lo has matizado, ¿eh? Si no, me tocaría a mí aquí decir, ojo, porque si no, iba a dominar... Déjame que lo diga con frase más bonita. Andy Fogmantel, que es una filósofa francesa que murió hace poco, tiene un libro precioso que se llama Elogio del riesgo. Dice que el riesgo que hay que asumir es el riesgo inherente a la vida y al poder vivir en negrita, en subrayado y en colores, sino lo otro es sobrevivir, es ese riesgo que nos saca de nuestra... No estoy diciendo que nadie se eche ese seguro que ese seguro que es inspirador y estimulante, ¿no? Lo que ocurre es que a mí lo que me parecía que también nos podía ayudar a pensar en este envejecer en ciudades en un siglo como este y en unos momentos en los que pues, es el secretario de Naciones Unidas el que nos está diciendo ayer. Bueno, está diciendo a todos los responsables gubernamentales reunidos en la Asamblea de Naciones Unidas. Señoras, señores, estamos en un momento de unas crisis de unas magnitudes brutales, económicas, sociales, alimentarias, de guerra, energéticas. O sea, no puede ser que no hayan acciones al respecto, ¿no? Entonces, claro, nosotros no vivimos en una burbuja de Star Trek donde eso les pasa a otros y no nos pasa, porque en primer lugar vivimos en un mundo en el que si antes ya estábamos conectados, ahora estamos hiper mega conectados y donde los impactos, ¿no? Cuando algo pasa allí, de aquí a un tiempo también pasa aquí, ¿no? Entonces, claro, esto que tú decías, a mí me parece que apela a dos cuestiones. Una, que ante situaciones de incertidumbre, nuestras respuestas en cualquier etapa de la vida, y yo creo que con la vejez más, tienden ante incertidumbres a la cúbica, tendemos a buscar más garantías y elementos de constancia, elementos de tranquilidad, diríamos en ese sentido elementos de seguridad. Y en esa dirección es donde nos podemos quedar más fácilmente, diríamos, encerrados, limitados. Voy a aterrizar, porque si no
mis amigos y amigas de la sala me conocen y saben que yo puedo empezar a hacer una metáfora grande como un pi y ahí perderme, ¿no? Estábamos hablando del campo de los cuidados y estábamos diciendo cómo pensarlo. También nos tocaría pensar cómo hacerlo. En un panorama de incertidumbres podemos tender a pensar es que lo mejor es que las cosas continúen como están. Porque si las queremos cambiar, no vaya a ser que las queremos cambiar y en medio de todo esto venga el vendaval y mientras se pasa de los servicios residenciales clásicos a los servicios comunitarios ampliados, digamos, se pierde el ladrillo y se pierde todo el dinero que está puesto en esa atención, ¿eh? Ahora ha sido concretita, ¿eh? Ninguna metáfora. Entonces, eso también tenemos que poderlo, yo creo, pensar como personas que envejecemos en el siglo XXI y que queremos estar atentos a la vida y a la vida social. O sea, queremos estar atentos, si no, no estaríamos en esta sala. Igual que estáis vosotros en esta sala, pues hay otros y otras muchas que no están hoy en esta sala, parecidos a vosotros o diferentes de vosotras, que podrían estar en otras salas, en otros espacios, y es nuestra responsabilidad, yo creo, como consejo de las personas mayores y como ciudadana activa, quiero decir, implicada, buscar cómo cada vez puede haber más personas variadas que se puedan hacer estas preguntas y que puedan construir caminos de respuesta en unas lógicas de colaboración, de decir, la ciudad no es la ciudad únicamente de la dirección donde yo vivo o donde pago los impuestos si tengo un vehículo, o donde... No, la ciudad no es un dónde, no es solamente un dónde, no es principalmente un dónde. La ciudad es un lugar, es un entorno, no un lugar, es un entorno que yo también construyo, porque la ciudad la habito y al habitarla voy haciendo mis prácticas cotidianas. Y en mis prácticas cotidianas le doy un valor a unas cosas y otro valor a otras. Y cosas que a lo mejor no tenían esa función o ese valor, yo se lo doy esa función o ese valor. Y eso hace que la ciudad sea rica en posibilidades de relaciones y también en posibilidades de tensiones, porque si no aquí parece que hablar de lo comunitario y de las relaciones sea solo lo angelical. Las relaciones humanas son relaciones en las que hay tensiones y las tensiones forman parte de las interacciones sociales y eso a los 30, a los 20, a los 40, a los 50 y a los 80 y a los 90 hemos de saberlo y hemos de poder pensarlo y reflexionarlo. Quiero decir que tenemos por un lado los modelos de cuidados, estos que tú dices, yo no digo los instrumentales de la acción de cuidado concreta, cotidiana, sino la forma de aplicar los conceptos de cuidado. ¿Cómo podemos avanzar en esto? Hay una idea que discutíamos contigo también, que era interesante incorporar en este diálogo. Durante muchos años, el conocimiento académico o técnico ha estado aquí y los ciudadanos han estado aquí. Y aquí el conocimiento técnico o académico mandaba sobre el cómo hacer, cuando desde la política se decidía el qué hacer y orientaba a la política sobre qué hacer. En estos momentos hay un incipiente movimiento, no solamente en esta ciudad, sino en otros lugares y en otros países, a desarrollar algo que se llama la ciencia ciudadana, que quiere decir que las experiencias de las personas reflexionadas y en contraste con lo que pueden ser los resultados de las investigaciones científicas de todo tipo, básicas o aplicadas, pueden enriquecerse. Pero pueden enriquecerse porque tú y yo estamos dispuestos a aprender. O sea, yo no sé de medio ambiente, leo, escucho cosas, pero yo no sé de medio ambiente. Pero a mí me puede interesar o no el medio ambiente. Yo creo que me puede interesar con toda legitimidad. Es que por el hecho de que yo no haya tenido una formación en medio ambiente, no puedo decir nada sobre el medio ambiente en mi barrio y en mi ciudad. Podré decir con mucha más solvencia, con mucha más
fuerza, con mucha más proteína en la reflexión, si sé cosas del medio ambiente. No, a mí me parece que con los cuidados y con los modelos de cuidado, de cómo organizar los cuidados, también podemos plantearnos esto. O sea, además de decir, las residencias no tienen que ser instituciones asilarias, instituciones homogeneizantes, no tenemos por qué reducirnos a decir que las personas han de estar bien tratadas. Podemos, a lo mejor, en el marco del proceso de la Convención, reflexionar sobre diferentes modelos y reflexionar también sobre su sostenibilidad, ¿no? En tanto, nuestra condición de ciudadanos, que no solo vivimos aquí, sino que hacemos nuestra ciudad. La hacemos porque la materializamos con nuestra forma de vivir cotidianamente. ¿Sí? ¿Ves que he lanzado ideas de cuidados y de ciudad y de responsabilidades? Es que, para mí, desde este punto de vista, a veces los que estamos cerca de los cuidados, de alguna manera, hemos vivido esto siempre como de segunda división, vamos a decir, que no juega en lo productivo, ¿no? Claro, yo creo que deberíamos de hacer del cuidado, en el sentido que estamos hablando amplio, un eje tractor de la sociedad. Creo que esta es una idea que es muy relevante. No solo en el cuidado instrumental, sino en la manera en todo esto que estamos hablando, ¿no? Quiero decir, porque si no lo elevamos a un eje tractor, si no entendemos que es algo fundamental, pues resulta que siempre va a estar en esta especie de segunda división perpetua en la que... Y claro, lo que antes tú comentabas, ¿no? En este periodo de incertidumbre, pues aplicamos la máxima ignaciana, ¿no? De no hacer mudanza en tiempos de tribulación, ¿no? Parece que esto lo hemos también aprendido, ¿no? Por lo menos los vascos, que somos muy de jesuitas, pues, ¿no? Pues nos han enseñado desde pequeños que era vasco San Ignacio de Loyola, ya sabéis que era vasco, y entonces, ¿qué sucede? Que nos han contado, ¿no? Cuando la cosa está complicada, tú quédate en el sitio y espera a ver si escampa, ¿no? Sí. Y ya está. Sí. Pues creo que precisamente es lo contrario, ¿no? Es decir, en estos momentos de incertidumbre es cuando se tienen que fabricar, entre comillas, alternativas. Y una alternativa para mí es que ante un sistema productivo que enmarca, pongamos otra lógica de funcionamiento. Esa lógica del cuidado es mucho más una lógica mucho más cercana al clima, al cambio climático, digamos, a esa idea de justicia intergeneracional, ¿no? De pensar que tenemos que dejar un mundo al menos mejor de lo que nos lo dieron. Y la verdad es que las generaciones más jóvenes tienen motivos para estar muy enfadadas y enfadados con nosotros, porque les estamos dejando un mundo que no merece. Creo que justamente es lo contrario, ¿no? O sea, creo que hay que meterle proteína al debate, es verdad que hay que meterle proteína al debate, porque si no le metes proteína, quiero decir, si no le metes conocimiento y si no le metes... Bueno, pero sobre todo creo que es importante ese movimiento, ¿no? De empezar a discutir, a hacer, a pensar y a aportar ideas y soluciones nuevas. Creo que este es el momento, ¿sabéis? Porque si no, si nos paralizamos ahora, si ahora no somos capaces de... por decir la tontería de antes, ¿no? De montar esa mili de los cuidados y de obligar a todo el mundo, obligar al que quiere hacer ingeniería que pase por los cuidados, al que quiere hacer, ¿sabéis?, matemáticas, que tenga esa experiencia del cuidado, por contarlo así, es decir, sacarle de su zona de confort y que vea, pues al final tenemos un mundo en el que es muy complicado integrar distintos conocimientos, distintas maneras de ver, y acaban, ¿no? Y acabamos viendo cosas que no nos gustan. Por ejemplo, por poner una sola idea, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de todas estas aplicaciones tecnológicas, ¿sí?, que teóricamente nos facilitan la vida? ¿Os dais cuenta cómo a las personas, por ejemplo, que no estamos alfabetizadas digitalmente, nos vuelven mucho más dependientes de lo que éramos? Yo muchas veces veo aplicaciones, no diré dónde, pero las conocemos todos, que en vez de facilitarte la vida y expandirte la vida y, ¿sabes?, darte más posibilidades, en realidad te hacen más dependiente de ti mismo. Es decir, sí, no únicamente más dependiente, sino que también hacen que las personas nos sintamos más
inseguros. Eso. Es decir, nos despiertan Más el estereotipo más de vulnerables. la estaré perdiendo capacidad, Claro. estaré perdiendo capacidad, ¿vale? Y por tanto nos hacen más vulnerables a muchas cosas, pero a mí me parece que en esto que decías hay una cuestión relevante que emerge fuertemente, no solo con lo digital, ¿no? Que bueno, es que para todo esto necesitamos como ser muy creativas, ser muy creativos con formas de hacer, formas de participar, formas de movilizarnos. Formas de movilizarnos quiere decir movilizar las capacidades, las fortalezas que tenemos, aquello que sabemos, y también movilizar nuestras energías. Es decir, movilizarnos en el sentido de decir, de esto que estamos hablando y trabajando hoy, ¿yo con quién lo voy a hablar mañana? Y a ese con quien o esa con quien lo voy a hablar mañana o esta tarde, ¿me atrevería a pedirle que lo hablara con otro? Quiero decir, el que podamos imaginar y llevar a la práctica aquello que hasta ahora no hemos hecho. Hay proyectos que son muy bonitos, que son proyectos, y los hacen en otros lugares más rígidos que en nosotros, que son proyectos de probar para poder aprender y reconocer que aquello que no ha funcionado también nos alimenta para poder seguir avanzando. No para pegarnos un golpe, pero poder probar creativamente participaciones de formas variadas. Antes el regidor nos comentaba todo el tema de la amigabilidad, toda la perspectiva de la amigabilidad, ¿no? Barcelona fue la segunda ciudad de España porque en el 2009 aprobó su primer plan de amigabilidad. La amigabilidad es una perspectiva que permite poder favorecer el desarrollo de entornos inclusivos. Pero la amigabilidad quiere decir participación, más participación, más participación, más participación, más participación, más participación. Es decir, la amigabilidad se define que desde el diagnóstico de una situación hasta cómo se pone en marcha, la vitamina de colaborativa está todo el rato. Si no, la amigabilidad es una forma de planificación integrada que puede no servirnos para poder plantear esto que estamos diciendo. Es decir, puede servir si dices, bueno, vamos a coordinar áreas, pero no se trata de coordinar áreas. La amigabilidad en un entorno como el que tenemos en nuestra ciudad se trata de desarrollar, de que podamos construir, pero que podáis construir líneas colaborativas donde, por tanto, lo que dicen las personas tenga un lugar para ser dicho y un lugar para ser reconocido y una devolución respecto a aquello que se está diciendo y que se ha propuesto y respecto a aquello que se ha construido. Quiero decir que estamos hablando de ciudadanos del siglo XXI y a veces, tenemos nosotros mismos, yo misma, tenemos una dificultad a colocarnos en lo que ya sabemos respecto a experiencias que se han llevado a cabo y que han funcionado, en lo que han funcionado y en lo que no han funcionado, para no volver a repetir lo mismo. Entonces, ahí hay una cuestión de la que seguro que en las mochilas de todos hay, ¿no? Y de las cosas que han funcionado y de las que no han funcionado podríamos hacer una lista, 5 que nos han funcionado y 5 que no nos han funcionado. Y de las que no nos han funcionado, ¿qué ha pasado con aquello? Yo creo que, de alguna manera, cuando tú apuntabas esta mirada de responsabilidad, nosotros podemos pensarnos como ciudadanía con derechos, pero también podemos pensarnos como ciudadanía con derechos y responsabilidades. Y obligaciones, claro. Y obligaciones. Claro. Entonces, hay esas obligaciones que las podemos poner, ¿no?, en un corto plazo o en un plazo más largo que trascienden nuestra vida. Y Mercè, el riesgo, entre comillas, que hablábamos antes, está precisamente en hacer cosas aunque fracasen. Ese es el riesgo. Es decir, aquí porque tenemos fobia al fracaso, ¿no? Porque además tiene muy mala prensa. Yo esto introduciría, en esto de la responsabilidad, introduciría otra idea, ¿no?, que ya ha salido en toda esta conversación, pero que a mí me parece muy relevante en este momento.
hay un libro que se llama En torno a Galileo, que escribió Ortega en los 50, que hablaba sobre historiografía, ¿no? Sobre periodos históricos, ¿no? Y decía que Ortega decía que hay dos periodos, resumiéndolo mucho, y no quiero ser... Decía Ortega que hay como dos épocas, ¿no? Una época acumulativa y una época disonante. Una época disonante en la historia es aquella en la que las generaciones luchan entre ellas. Los jóvenes con los viejos por el poder, por el sitio, los adultos con los jóvenes y contra los... ¿Sabéis, no? Esas son épocas disonantes, de épocas de guerra, épocas de... ¿Sabéis? De no sumar, de conflicto, y hay épocas cumulativas, le quitaba la acumulativas, decía Ortega, épocas en las que las generaciones distintas, con distintos intereses, son capaces de cooperar en el bien común, por contarlo así. Yo a veces tengo la sensación que estamos saliendo de una época acumulativa y estamos entrando en una época disonante, un poco. ¿Sabéis? Yo veo nubarrones en el horizonte, luchas por el... ¿no? Veo, por ejemplo, voceros en el país diciendo, pues los pensionistas devoran a los jóvenes, ¿sabéis? Sin querer entrar en lío, pero que vocean una situación en la que parece que una vejez que ha superado la pobreza, que está en unas condiciones mucho mejor que una juventud, va a masacrar. ¿Sabéis? Creo que hay una responsabilidad colectiva de levantar la mirada y pensar que las personas mayores que viven o que vamos a vivir o que aspiramos a vivir esos 25 años que van de los 0 a los 25 y de los 25 a los 50, exactamente el mismo tiempo, necesitamos encontrar un nuevo rol que vuelva a hacer de esta sociedad, o sea, de este momento histórico, pues más disonante, un momento histórico más acumulativo, porque aquí está la cohesión social en juego. Ya. Yo lo veo un poco así, y creo que además el reconocimiento de los otros sobre el papel de una clase cada vez más, o sea, de un periodo de la vida cada vez más numeroso en términos demográficos, es capaz de contribuir al bienestar de los demás también, ¿sabes? Creo que hay ahí una línea. Bueno, yo creo que esto que planteas en relación a lo de Ortega nos llevaría a toda otra discusión, porque es también el reflejo del neoliberalismo, digamos, de la individualización extrema lleva también a marcar la mancha, al colocar en generación, porque ahí entonces se diluyen dónde están realmente los conflictos de poder, no? Però no entrarem avui aquí, ni molt menys, perquè se'ns ha acabat el temps, y yo a mí lo que sí que me parece que, para finalizar, espero que la conversación, con el punto de... no de pelea, ya lo habéis visto, nos queremos mucho y nos gusta hablar porque siempre aprendemos cosas. Espero que la conversación, este diálogo, os haya resultado estimulante y que con esos estímulos, pues además de tomar ahora el café y seguir la marcha del día y hacer luego los espacios de trabajo, pues eso, desarrolléis vuestra creatividad generando participaciones variadas y nos continuemos viendo. Muchas gracias por el interés que habéis mostrado en todo este rato. Un momentet, sisplau, abans de que us aixequeu totes. Gracias, Mercè, gracias, Javier. Hablabais de inspiración. Yo en algún momento incluso me ha gustado ver esa provocación, ¿no? Que es lo que la provocar el pensamiento de cara a esa estimulación que decíamos necesaria para seguir construyendo. Os explicaba antes la compañera, construiremos hoy, tenemos mucho tiempo para construir, però en el marc de la 6a convenció anem ara a treballar, després d'esmorzar, amb un petit refrigeri, en aquests espais de treball que us he explicat que teníeu dins la carpeta. Veureu que n'hi ha alguns que com a professionals ens agradarà escoltar-vos des de vostra mirada professional, aquesta micro-macro mirada i en la construcció de tot el que serien aquests reptes que volem acabar construint en la convenció. Podéis bajar, que formales. I després, sí, com no...
I després també, a part dels professionals, també tindrem altres espais on totes les persones grans ens agradarà que també puguem seguir construint a través d'aquestes inspiracions provocades. Tenim aquests espais avui. Recordeu també que el Carlos us explicava, tenim altres espais que farem al llarg de tots els mesos distribuïts en tots els districtes de la ciutat. No tenim la llista encara, perquè volem que es construeixin a partir del que avui la Mercè i el Javier i tot el que ens digueu vosaltres, que quins volem que siguin els temes rellevants a tractar. Tenim moltes propostes, anirem a veure serveis comunitaris que estan funcionant, anirem a veure entitats que estan fent projectes preciosos, però també volem que ens digueu allò que és imprescindible conèixer a l'hora de construir els reptes d'aquesta ciutat. Per això tindrem una informació molt activa des de la pàgina web, des de l'espai de Decidim, on es aniran penjant totes les activitats. Tenim també el vostre correu electrònic que ens heu oferit, que també serà un espai de comunicació d'allò que ja sabem i allò que anirem construint. Tindrem també la jornada del dia 16, que ens anunciaven, i, com no, el camí final de la convenció acaba amb la ja trobada massiva, col·lectiva i efectiva a nivell de contingut també emocional i de contingut treballat durant aquest temps a l'Auditori AXA al març del 23. Ara, com us hem dit, Petit Refrigeri és aquí a la mateixa planta, al final d'aquesta passarel·la. No és molt gran, estarem tots així apretadets, però també serà un bon moment de poder treballar. Dins les carpetes segur que ja heu pogut veure el petit programa que us explicàvem. Aquí també teniu l'adreça on anirem penjant tota aquesta informació i, com no, la web del Consell, la web de la gent gran, el correu electrònic, el telèfon, per aquells dubtes, aquelles preguntes, allò que ens vulgueu aportar. Moltes gràcies. Continuem treballant. Tenim un detector de les persones que marxen, no us deixem marxar, perquè ens interessa molt que ens pugueu, fora bromes, que ens pugueu provocar, aportar amb tot el que el treball inicial. Petit cafè al final de la passarel·la, a l'espai de la terrassa coberta, i després, dins les carpetes, els espais de treball. D'acord? Moltes gràcies.